descubre la increíble historia de Cornelius Vanderbilt, el magnate que transformó Estados Unidos. Pero en este momento, la verdadera historia se escribe en un barrio de Miami, donde un joven llamado Juan Carlos se debate entre el camino de sus sueños y la lealtad a sus raíces. A sus 19 años, el peso de las expectativas lo aplasta, como un yugo que no puede quitarse de encima. La rutina diaria de su madre, enfermera de un hospital local, y su padre, mecánico de barrio, está impregnada de sacrificio y esfuerzo, sembrando en él la semilla de la superación. Sin embargo, al mirar sus rostros cansados, también siente un ardor en el pecho. Sus aspiraciones parecen chocar con los sacrificios de quienes lo han apoyado. Las calles del barrio son un reflejo de su conflicto interno. Cada esquina le recuerda la dureza de la vida, el inequívoco grito de la desigualdad que lo rodea. Juan Carlos destaca en sus estudios, su curiosidad es insaciable. Un día, un viejo profesor, al notar su dedicación felina, le sugiere aplicar a una universidad prestigiosa en el norte. Esa idea queda resonando en él como un eco. ¿Debería dar el salto al abastecido mundo del conocimiento o rendirse ante las expectativas familiares? La respuesta parece evadirse en la bruma de su mente, y el tiempo apremia, días pasan, cargando en él las dudas como ladrillos que no puede soltar. La admiración por su familia choca con la ambición de ser alguien en una sociedad que a menudo no lo reconoce. ¿Qué pasaría si postergara sus metas por no decepcionarlos? La ansiedad lo consume, mientras el brillo de la posibilidad se convierte en un deporte de riesgo con cada pensamiento que lo atrapa en un torbellino de emociones. Además, el temor a decepcionarlos se agudiza. Su madre le dio todo para lograr lo que él quiere y su padre le enseñó a levantarse, pero esa misma insistencia en el deber ser pesa como una losa. Su corazón se contrae ante la idea de que sus sueños puedan significar un adiós difícil. Mientras se sumerge en el abismo de la duda, la presión social se intensifica, tentaciones disfrazadas de sabiduría lo rodean. Algunos le aconsejan que se concentre en un futuro más realista, y su mente sucumbe a esta presión. La lucha interna es feroz. La posibilidad de conformarse con una vida tranquila lo llama, pero una chispa interior se niega a apagarse. La temible sensación de que se encontrará atrapado en un ciclo de vidas desperdiciadas le carcome las entrañas. Finalmente, el eco de sus sueños se hace realidad cuando llega la carta, una beca. Un júbilo legítimo brota en su pecho, pero la culpa lo inunda. La imagen de su familia sacrificando tanto lo persigue. En el día de su partida, la presión es abrumadora. El abrazo de su madre lo envuelve en amor y la mirada de su padre, con lágrimas disfrazadas, le grita sin palabras que partir parece un crimen. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la universidad lo recibe con el aliento frío de la competencia. Sus compañeros parecen nacer de un material diferente, situaciones privilegiadas que baten su autoestima. Sin embargo, en las horas silenciosas de su habitación, un descubrimiento lo deja sin aliento. Su abuelo, un inventor que abandonó sus sueños por deber, es una sombra que ahora lo persigue. Esta revelación transforma su angustia en determinación, pero también le deja claro que el legado familiar es una espada de doble filo. La tensión entre aspiraciones y deberes se agudiza, acercándolo a una montaña rusa. Emocional. ¿Logrará defender su derecho a soñar en un mundo que lo limita por su origen? En la cúspide de esta pelea emocional, el dilema de su existencia se amplifica. Su historia apenas comienza y el desenlace sigue en el aire, esperando que su decisión, o la falta de ella, lo defina para siempre. Las primeras semanas en la universidad son un torbellino. La vibrante energía del campus contrastaba profundamente con su hogar, cada rincón lo invitaba a despegar, pero su mente permanecía anclada en el pasado. Mientras otros ajustaban sus planes a la sorpresiva libertad, Juan Carlos se encontraba aislado,
tratando de descifrar la evaluación de su propia identidad, ¿era un estudiante o un hijo decepcionante? Cada mañana despierta con un nudo en el estómago. Las expectativas de sus padres resuenan en su mente como un mantra obsesivo. Las distracciones que proporcionan las interminables fiestas y las nuevas amistades se desvanecen cuando su mirada se encuentra con la silla vacía frente al escritorio. En estos momentos, la visión de su abuelo, con su plano en la mano y la mirada perdida, vuelve con fuerza. ¿Cómo pudo ser que un hombre con sueños acabara atrapado en una realidad ajena? Y ese destino lo llamaba a él también. Decidirse a actuar se convierte en su batalla diaria. En su primera clase de diseño, mientras los demás se lanzan con audacia a presentar sus ideas, Juan Carlos siente que cada palabra se convierte en un peso en su pecho. Su enfoque es minimalista, casi autocrítico, los trazos de su lápiz se mueven con una lentitud agonizante. Esa tarde, sin embargo, una propia idea comienza a gestarse. Inspirado por el recuerdo de su abuelo, causa revuelo en su mente. Luchar por un diseño en el que unifica tradición y modernidad, lo que su abuelo nunca pudo realizar. ¿Pero quién se atrevería a escucharlo? El miedo y el deseo chocan en su interior, creando una mezcla explosiva de frustración que lo impulsa a trabajar. Los días se deslizan y, pese a sus avances, la presión financiera comienza a hacerle mella. Cada mes que pasa, el gasto de la escuela se siente como una cuerda apretada alrededor de su cuello. Una oferta de trabajo en la cafetería podría ser la solución, pero las horas extra requerirían cerrar la puerta a sus clases. Aquí entraba nuevamente la danza de la responsabilidad, decidir entre compromiso familiar o dedicarse a su pasión. Una noche, a ritmo de su compulsivo boceto, experimenta una revelación inesperada. Un diseño simple, pero potente, le llama a la mente. Su abuelo también se había dejado llevar por el amor a la creatividad. Al cerrar los ojos, trata de visualizar el homenaje que podría construir a su legado. La idea florece con intensidad, se siente listo para compartirla, pero una voz interior le grita que finalmente se lo dirá a sus padres. Esa mezcla de desasosiego y esperanza borbotea. El día que decide marcar el número de la casa es consciente de lo que está en juego. Cuando su madre responde, su voz es pura dulzura, y su padre se siente presente en cada pausa de la conversación. Lo que inicialmente comienza como un simple informe de lo que ha estado creando, pronto se transforma en un torrente de emociones. Sin embargo, su madre, con una pizca de duda, le recuerda el peso que también carga su padre. Su corazón tambaleó. ¿Estaba siendo egoísta? Justo cuando la conversación se sumerge en posibles nervios y desánimos, un giro lo sorprende. Su padre toma la palabra y, en un tono inesperadamente firme, le expresa su apoyo. Tus sueños son tu legado. No podemos cargar con el peso de tus decisiones, hazlo por ti. En medio de tanto caos, ese respaldo se siente como un decreto de liberación. Sin entender aún completamente lo que esa conversación significaba, Juan Carlos se siente revitalizado. La disonancia entre su deber familiar y sus aspiraciones parece desvanecerse por un instante. Se aferra a esa sensación, como un salvavidas en un mar tormentoso. El camino por venir se dibuja más claro, pero aún persiste la incertidumbre sobre lo que realmente representa el éxito en su vida. Estar de pie en el umbral de esa posibilidad le plantea una nueva pregunta. ¿Cómo podría equilibrar la historia familiar y sus deseos personales? Mientras la inquietud se convierte en duda, una idea chispeante surge: el diseño de un prototipo que refleje su historia. Lo que no sabe es que sus votos creativos pronto lo llevarán a enfrentar desafíos inesperados, y que algunas de sus elecciones acarrearán consecuencias que ni él mismo puede prever. La intensidad de sus aspiraciones lo empuja hacia un futuro incierto, donde el momento de la verdad amenaza con transformarlo para siempre. Las primeras semanas de trabajo en la cafetería marcaron un cambio significativo en la vida de Juan Carlos. La rutina, aunque agotadora, le enseñó habilidades más allá de la simple interacción con clientes. Manejar el tiempo, organizar sus prioridades con precisión y superar la resistencia interna a los problemas se convirtieron en sus nuevas metas. Sin embargo, en lo más profundo de su mente existía un abrumador deseo de regresar al diseño, de empoderarse con su legado personal. Esa lucha constante entre el trabajo y la pasión lo empujaba a una encrucijada emocional. Una noche,
Mientras fregaba platos y servía cafés, un compañero de trabajo lo abordó sobre su diseño. «Siempre te veo pensando en algo, ¿por qué no lo compartes con nosotros?», dijo Carlos, un chico sencillo que parecía tener ojo para los detalles. Esas palabras resonaron en su mente, formando una chispa en medio del caos. La idea de crear un pequeño grupo de diseño, incluso entre compañeros de trabajo, le parecía liberadora. Pero no podía hacer eso si no estaba seguro de sí mismo. Aparecía ante él el dilema de compartir su proceso creativo. Se retira a casa después de su turno, agotado pero inspirado. Se sienta en su escritorio, con la sombra del legado de su abuelo persiguiéndolo. En la soledad de la habitación, decide que necesita avanzar. Abre su cuaderno de bocetos y empieza a plasmar su visión. Cada línea es un susurro de su historia familiar. La tradición cultural se entrelaza con su propia experiencia en la universidad, hasta que una idea clara comienza a tomar forma, un diseño que combine elementos urbanos con simbolismo de su herencia. Los días pasan, entre el trabajo y clases, y poco a poco la idea toma cuerpo. Cada trazo no solo refleja esfuerzo, sino una forma de reivindicación. Sin embargo, no basta simplemente con dibujar, necesita más. Un día, mientras estudiaba el plan de un proyecto, le asalta una certeza: tiene que presentarlo, pero no puede hacerlo solo. La crítica es un monstruo temible, se necesita confianza para enfrentarlo. Un grupo de estudiantes en la facultad organiza un concurso de diseño y considera que esta es su oportunidad. Los preparativos le generan ansiedad, la misma que había sentido al llamar a su familia. Pero esta vez es diferente, está decidido a enfrentarse a sus miedos de una vez por todas. Con el apoyo ligero de sus compañeros de la cafetería, se siente más seguro. Así que, el día de la presentación, enfrente del jurado y otros estudiantes, su oratoria se vuelve un acto de autodefinición. Habla sobre su abuelo, sobre lo que significa la tradición en su vida y cómo eso se traduce en su trabajo. Las palabras fluyen entre la emoción y la razón, y Juan Carlos siente que al final está conectado con su esencia. Sin embargo, en medio de su entusiasmo, se siente el peso de las miradas críticas. Y, al final, una voz familiar se alza entre el público. Eso no es más que un collage de ideas viejas. Necesita ser más innovador. La voz pertenece a un ex compañero de escuela, uno que siempre había competido con él. El estómago de Juan Carlos se retuerce. La duda vuelve a surgir, como un eco que resuena en su mente. Sin embargo, en lugar de permitir que las palabras lo destruyan, decidiendo que cada crítica puede ser una pieza constructiva, toma un respiro profundo. En ese momento, con la mirada del jurado escudriñando cada gesto, se enfrenta a su incertidumbre. Mientras las preguntas lo invaden, su respuesta se forma en su interior. Esta es mi historia, afirma. La determinación de quien, más allá del diseño, va encontrando su lugar en el mundo. El resultado del concurso solo podría significar un nuevo rumbo. Algunos lo aplaudirían, otros lo criticarían, pero él ahora lo entiende, más allá de los resultados, ha comenzado a edificar su identidad. Entonces, al salir del aula, mientras se adentra en el bullicio del campus, la implacable ansiedad se convierte en una mezcla de emoción y deseos renovados. Sin embargo, una sombra de duda se desliza en su mente. ¿Podrá sostener este impulso y emplear la crítica como una herramienta de crecimiento en su camino creativo? Aquella noche, mientras cenaba en la cafetería, la pregunta se lo repite como un mantra: ¿estamos listos para las consecuencias del éxito o incluso del fracaso? La expectación crece dentro de él y un nuevo impulso de acción se eleva. Surgen nuevas ideas, nuevos diseños que dejan atrás lo que le detiene. En ese instante, la decisión más crucial aún está por llegar. Juan Carlos despertó aquella mañana con el sol asomándose por la ventana, iluminando su pequeño cuarto como si abriera un nuevo capítulo en su vida. La sensación de incertidumbre que había estado atrapada en su pecho se mezclaba con una chispa de determinación. El concurso de diseño había dejado una huella profunda en su interior. Era el momento de aprovechar esa experiencia para construir algo más grande. Mientras se preparaba para otro día en la cafetería, repasaba en su mente los conceptos básicos de su diseño. No solo debía ser estéticamente atractivo, sino que necesitaba transmitir una narrativa coherente.
una historia que uniera su pasado con su futuro. Se dio cuenta de que cada proyecto que iniciara de ahora en adelante tendría que estar impregnado de su esencia, de su lucha, de su deseo por crecer en el trabajo. Se sintió más centrado. La rutina no le abrumaba tanto como antes, en cambio, la utilizaba para pulir sus ideas. Durante las horas libres, comprometió su tiempo y energía en la creación de un tablero de inspiración. Recortando imágenes y palabras de revistas, unió fragmentos que hablaban de su herencia y de la modernidad urbana, y poco a poco, el tablero se convirtió en un mapa visual de su travesía un día. Mientras observaba a sus compañeros de trabajo, se dio cuenta de que su viaje no era completamente solitario. Carlos, el chico que le había hablado sobre compartir su proceso creativo, también experimentaba el arte en sus días libres. Esa noche, Juan Carlos decidió hablarle. Con una mezcla de timidez y emoción, le llevó su tablero de inspiración para mostrarle lo que había estado creando. Carlos se mostró visiblemente entusiasmado. «Esto es increíble, Juan Carlos. ¿Pero has pensado en cómo podrían unirse tus ideas con las de los demás? Podríamos hacer algo juntos», propuso Carlos con una sonrisa desbordante de energía. En ese instante, algo se iluminó dentro de Juan Carlos. La idea de colaborar, de fusionar creatividades, empezó a formar raíces en su mente. Así, comenzaron a reunirse después de sus turnos. Las largas noches de café se convirtieron en sesiones de brainstorming, donde se validaban mutuamente sus experiencias y visiones. Juan Carlos se sentía libre al hablar de sus creencias, de su identidad. Cada reunión lo impulsaba a ser más audaz y a integrar su cultura en cada trazo. Sin embargo, la presión estaba presente. Los preparativos para el próximo concurso se intensificaban y, a medida que la fecha se acercaba, una nueva pregunta comenzó a asomar en su mente: ¿fue suficiente la colaboración para dar el siguiente paso? La idea de fallar nuevamente comenzaba a tomar forma, tratando de infiltrarse en su proceso creativo. A pesar del entusiasmo inicial, el miedo al juicio volvió a acecharlo una noche. Mientras revisaba el boceto final, Juan Carlos aceptó que la ansiedad y el miedo eran compañeros inevitables. La clave sería cómo utilizar ese miedo. En lugar de dejarse paralizar por la posibilidad del fracaso, podría transformarlo en motivación. Con esa conclusión, se armó de valor y permitió que sus ideas fluyeran en el papel con más fuerza que antes. El día de la presentación llegó y el lugar estaba repleto de estudiantes, diseñadores y un jurado que sentenciaba el futuro de las ideas que allí se expondrían. Su corazón retumbaba en su pecho, pero esta vez no sentía que iba a desfallecer. Se dio cuenta de que, independientemente de los resultados, ya había dado un paso vital hacia su autoafirmación. Mientras esperaba su turno, el eco del comentario de su ex compañero resonaba en su mente, pero esta vez lo transformó en una motivación. Era hora de comprobar hasta dónde podrían llevarlo aquellas decisiones que había tomado. La inquietud que había sentido días atrás había evolucionado en una certeza. No solo estaba presentando un diseño, sino una parte de sí mismo. Al subir al estrado, Juan Carlos notó que sus manos temblaban, pero sentía que el poder de su historia trataba de liberarse. El siguiente paso era crucial. Aún quedaban muchas preguntas sin responder y la emoción de saber si estaba listo para aceptar no solo una victoria, sino la lección que podría venir con un nuevo fracaso. ¿Podría realmente enfrentar lo que vendría al finalizar su presentación? La respuesta se encontraba al borde de sus labios y el momento de descubrirlo estaba más cerca que nunca. La presentación fue un torbellino de emociones. Juan Carlos expuso su diseño con una claridad que sorprendió incluso a sus propias expectativas. Las palabras fluyeron de su boca como un río revivido. Cada idea contenía no solo un trazo, sino una parte viva de su ser. El público parecía cautivado por la conexión que logró establecer entre su herencia y el mundo moderno que deseaba representar. Sin embargo, a medida que terminó y se alejó del estrado, la euforia inicial fue rápidamente reemplazada por un denso nublamiento de incertidumbre. La mirada de los jueces, la vibrante expectativa en la sala y el susurro de los demás participantes comenzaban a aplastarlo nuevamente. Juan Carlos se sintió pequeño, como si las dimensiones de la sala se hubieran ampliado para contener no solo su propio miedo, sino también las expectativas de quienes lo rodeaban.
Al concluir el evento, se quedó parado cerca de la salida, su corazón palpitante una vez más, pero ahora por un miedo más profundo. ¿Había sido suficiente? Sus compañeros comenzaron a recibir retroalimentación y él se sintió desincronizado, como un espectador de su propio proceso. Mientras escuchaba elogios y críticas, revivió el momento en que Carlos lo animó a colaborar. Pensó en la conexión, en la sinergia de compartir experiencias, pero también en lo que había arriesgado al hacer vulnerable su verdad. La necesidad de feedback lo llevó a acercarse a Carlos, quien lo estaba esperando al otro lado de la habitación. «Lo hiciste muy bien, hermano». «Estoy orgulloso de ti», dijo Carlos, sus ojos brillando por la emoción. Sin embargo, Juan Carlos sintió que la calidez de sus palabras era un refugio temporal. ¿Y si no les gustó? ¿Y si no es lo suficientemente bueno?, cuestionó, dejando escapar su temblor interno. Carlos levantó una mano como quien quiere detener una tormenta. «No puedes pensar así. Lo que presentaste es auténtico, esa es tu verdadera victoria». Pero esa afirmación no bastaba para calmar la tormenta en su mente. Reflexionando sobre la respuesta del jurado, Juan Carlos se sintió atrapado entre el deseo de aceptación y la presión de demostrar su capacidad. Pasaron unos días en los que el nerviosismo se transformó en parálisis. No podía concentrarse en el trabajo ni en sus proyectos personales. El trabajo en la cafetería, que antes le parecía un espacio seguro, ahora era solo una distracción. Comenzó a ignorar las invitaciones de Carlos para continuar colaborando. Necesitaba tiempo, pensaba, pero ese tiempo se convirtió en un abismo. Una noche, después de una larga jornada, se sentó a mirar su tablero de inspiración. En aquel mosaico de imágenes y frases, las palabras parecían reñir con su alma. Sin embargo, entre las imágenes que había recortado, una captura llamó su atención. Era una cita de una artista que decía: «Los fracasos son los cimientos del éxito». Esa declaración provocó en él una chispa de respuesta. No quería dejar que el miedo lo dominara. En su lugar, decidió transformar esa parálisis en un nuevo propósito. Se armó de valor y decidió contactar a Carlos. Al día siguiente, se reunieron en un café. «Carlos, necesito ayuda», le confesó. A medida que hablaba, se dio cuenta de que no solo buscaba el aliento de su amigo, sino que también estaba buscando redescubrir su propio poder creativo. Juntos comenzaron a esbozar nuevas ideas, a mirar el fracaso no como un fin, sino como una oportunidad para construir una narrativa más fuerte. Juan Carlos se dio cuenta de que su valor no residía solo en su diseño, sino en su determinación por superar la adversidad y seguir adelante a pesar de las dudas. Sin embargo, una oportunidad inesperada apareció en su camino, una competencia de diseño emergente que se celebraría en la ciudad. Al escucharlo, una mezcla de entusiasmo y ansiedad invadió a Juan Carlos. La pregunta ahora era clara: ¿estaba preparado para someterse de nuevo a la evaluación del juicio? La incertidumbre fluctuaba de nuevo, pero dentro de sí sentía que estaba en una trayectoria. Diferente esa noche, mientras trabajaba en un nuevo boceto, las inspiraciones fluían más rápido que las dudas. La vida se enredaba entre avances y retrocesos, pero él estaba listo para enfrentarse a la próxima ola de presión. Exhaló con fuerza, sintiendo que esta vez el miedo y la esperanza estaban bailando juntos en su interior. Sería un camino difícil, pero sabía que este era el momento de solidificar su narrativa personal. ¿Sería capaz de poner en práctica todo lo que había aprendido y explorar hasta dónde podía llegar su crecimiento? La mañana del día de la competencia, el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el pequeño estudio donde Juan Carlos había pasado innumerables horas. Había pasado la noche en blanco, trazando líneas en un papel, su mente zumbando de ideas. La preocupación había regresado, pero esta vez le presentaba un rostro distinto. Era un miedo que lo instaba a actuar, a demostrar que podía canalizar sus experiencias en algo tangible. Mientras se preparaba, recorría mentalmente su diseño. Cada detalle, cada elección, era un reflejo de sus dudas y sus superaciones. Al mirarse en el espejo, no podía evitar preguntarse si la imagen que veía era la de un artista o simplemente un hombre que temía fallar. De nuevo. Decidido a no dejar que la autocrítica lo detuviera, respiró hondo y salió al mundo. La competencia se celebraba en un antiguo edificio industrial,
con un aire de creatividad que lo envolvía desde el momento en que puso un pie en el lugar. Mentes brillantes se movían a su alrededor, cada una atrapada en su propio viaje. Mientras Juan Carlos se aventuraba entre los participantes, sintió un leve escalofrío. Las miradas curiosas y competitivas se encontraban en los pasillos, y un eco de inseguridad se constituyó en su pecho. A medida que se acercaba a la sala principal, empezó a notar su reflejo en el cristal que separaba su mundo interior del exterior. Los problemas que había enfrentado en el pasado empezaron a fluir, como una corriente de energía que lo empujaba a avanzar. Era el momento de demostrar no solo lo que sabía hacer, sino más bien quién era como individuo. Una pausa momentánea antes de entrar. ¿Qué significaba realmente para él esta competencia? Pese al ruido mental, Juan Carlos había descubierto una verdad en su interior: el valor no se medía solo en triunfos, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez. Entró a la sala decidido, su mente ya no materializada únicamente en el temor, sino en la resolución. Durante las siguientes horas, mientras presentaba su diseño ante un jurado que evaluaba cada trazo con ojos minuciosos, sintió como su confianza comenzaba a resurgir. Había dejado atrás su antigua parálisis. Cada palabra que salía de su boca era un paso firme hacia su transformación. Había tomado el riesgo de mostrarse vulnerable, de exponer su esencia, y eso lo llenaba de un extraño poder, un poder que antes había considerado un lujo. Después de su presentación, la sala se llenó de murmullos. Juan Carlos prefirió no escuchar. En lugar de eso, se dirigió a un rincón, donde sentía una calma envolvente. Justo en ese momento, un grupo de participantes se acercó a él, expresando admiración por su trabajo. Uno de ellos, un diseñador de renombre, le comentó: «Tu propuesta tiene una sensibilidad que muchos hemos olvidado, me inspiró a recordar por qué empecé en esto». Esta afirmación lo hizo temblar, no por miedo, sino por la sensación de aceptación que había buscado sin saberlo. Sin embargo, el momento de contemplación fue abruptamente arrebatado cuando el jurado se preparó para anunciar los resultados. La ansiedad volvió a apoderarse de él, un recordatorio de lo frágil que podía ser la euforia. Sus pensamientos comenzaron a girar nuevamente: ¿qué pasaría si no era lo suficientemente bueno? ¿Podría realmente afrontar otra decepción? Justo antes de que se anunciaran los ganadores, un silencio inquietante inundó la sala. Juan Carlos sintió que el aire se tornaba espeso, esperando la sentencia que determinaría el futuro del esfuerzo que había invertido. En aquel momento de espera, se enfrentó a su propia vulnerabilidad y cuestionó la validez de su búsqueda. De pronto, se reafirmó en su convicción: había aprendido a ser más que un simple diseñador, había crecido y empezado a abrazar lo desconocido. El resultado ya no importaba tanto. Era el proceso, su evolución, lo que realmente contaba. Mientras el presentador tomaba el micrófono, una decidida brisa de determinación llenó su ser. Su camino no hacía más que comenzar. Pero, justo en el instante en que el premio fue anunciado, un nuevo giro inesperado le aguardaba. ¿Podría esa revelación cambiar el rumbo de su ambición? El murmullo se desvaneció como una nube de humo, y las palabras del presentador, hábilmente elegidas, resonaron en el aire: el premio va para... Juan Carlos contuvo el aliento. El esperanzado brillo de su esfuerzo se desvaneció momentáneamente, pese a lo que había prometido a sí mismo. Entonces, la mente regresó a su estado de cuestionamiento. ¿Qué sucedería si su nombre no era pronunciado? Mientras eso flotaba en su mente, el presentador continuó, inmutable, y el grito de júbilo de un competidor cercano retumbó en sus oídos. Era un triunfo para él, pero Juan Carlos sintió que su propia batalla apenas comenzaba. Cuando escuchó el nombre del ganador, una mezcla de sentimientos se apoderó de él. La envidia, la decepción y un atisbo de admiración se entrelazaron en su pecho. Se obligó a aplaudir, a sonreír a pesar de la indiferencia de su corazón. En ese instante, comprendió que la competencia no solo se limitaba a ganar, el verdadero desafío era enfrentar su propia vulnerabilidad y reconocer que, aunque no se llevó el premio, sí había logrado algo más relevante: una transformación interna. Mientras la sala se disolvía en un vaivén de celebraciones, Juan Carlos se encontró atrapado en sus propios pensamientos. Las palabras del diseñador de renombre resonaban. ¿Realmente había inspirado a alguien?
Esa idea lo empujó a pensar de forma diferente sobre el rechazo. Se preguntó si quizás su propósito era más profundo de lo que había imaginado. En lugar de desvanecerse en el éxodo de perdedores, decidió moverse entre los participantes, acercándose a las personas que habían elogiado su trabajo. Habían sido anfitriones de su vulnerabilidad y ahora podría convertirse en parte de su historia. Se acercó al diseñador que lo había elogiado. «Gracias por tus palabras. Me hicieron sentir que estaba en el camino correcto», dijo, sintiendo como la seguridad comenzaba a fluir de nuevo en su interior. El hombre sonrió. «Nunca olvides que el trabajo más importante es el que haces contigo mismo. Recuerda, esto es solo un peldaño en tu camino». A medida que Juan Carlos se movía entre los hombres y mujeres que compartían su pasión, una serie de conversaciones interesantes comenzó a abrirse como puertas en su mente. Cada intercambio le ofrecía un nuevo ángulo sobre su diseño, inspiraciones que nunca había considerado, lecciones que podrían nutrir su crecimiento profesional. Comenzó a ver no solo a sus competidores, sino a sus aliados en un viaje colectivo hacia la mejora. Mientras se retiraba del evento, sumido en una creciente reflexión sobre su propia identidad y misión, comprendió que cada uno de los fracasos había sido un ladrillo en la estructura de su desarrollo personal. No solo había aspirado a ser reconocido en un certamen, sino a conocer y abrazar la persona que realmente era. Al salir, el aire fresco le envolvió y por primera vez en mucho tiempo se sintió reconfortado. Sin embargo, en medio de esa epifanía, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Una palabra se iluminó en la pantalla y su corazón se detuvo. Era la invitación a una colaboración con un renombrado estudio de diseño, un ofrecimiento que podía abrirle puertas que nunca había soñado. Pero una voz interna le advertía del considerable riesgo que esa oportunidad traía consigo. El dilema de si debía aceptarlo abrumaba. ¿Sería este el momento de lanzarse a una aventura aún más grande o sucumbir al miedo que siempre le había condicionado? Y así, mientras caminaba hacia su casa, enseguida se dio cuenta de que la pregunta que realmente debía responder no era si podía avanzar, sino si estaba dispuesto a desafiar sus propios límites una vez más. La historia de su ambición, su anhelo de una grandeza personal, estaba a punto de adquirir otra dimensión. En el cruce de caminos que se encontraba, la decisión que tomara podría guiar su vida de maneras extremadamente inesperadas. El día siguiente amaneció nublado, un reflejo del torbellino interno que Juan Carlos enfrentaba. Se despertó, alejado de la emoción del evento de la noche anterior, y se sentó al borde de la cama, sintiendo que el peso de la incertidumbre se cernía sobre él. La invitación seguía en su mente, como un eco sutil y persistente. Necesitaba tomar una decisión, pero el miedo se enredaba con la ambición. ¿Qué sucedería si fallaba de nuevo? Decidido a despejar su mente, salió a caminar. Cada paso lo acercaba un poco más a la claridad. Recordaba las palabras del diseñador: el trabajo más importante es el que haces contigo mismo. En ese momento, se dio cuenta de que había estado buscando validación externa, cuando lo que realmente necesitaba era afianzar su confianza interna. Los recuerdos de su infancia, lleno de garabatos y bocetos en una simple libreta, comenzaron a resurgir. La pasión por el diseño, arraigada en su ser, había sido opacada por la presión del éxito y las comparaciones. Reflexionó sobre las primeras creaciones, esos trabajos espontáneos que lo llenaban de alegría. Juan Carlos comprendió que quizás había olvidado la esencia de su arte a favor de una aprobación externa. Regresó a casa y se sentó frente a su mesa de trabajo. Las herramientas del diseño lo rodeaban y sintió una oleada de nostalgia e inspiración. Abrió un nuevo documento en su computadora y comenzó a dibujar. No había una meta específica ni un jurado que lo juzgara. Solo él, su lápiz y la libreta de ideas. La creatividad comenzó a fluir y por primera vez en mucho tiempo, se sintió plenamente en control. Mientras esbozaba nuevas ideas, el mensaje de colaboración comenzó a tomar forma en su mente. Se dio cuenta de que podría ser un trampolín para su creatividad, una oportunidad de explorar nuevos horizontes. Sin embargo, sabía que no podía entrar en la asociación con la misma mentalidad que le había llevado a la decepción. Necesitaba un nuevo enfoque, una visión más sólida. Decidió investigar todo lo que pudiera sobre el estudio.
Pasó horas analizando su trabajo, desmenuzando sus diseños, comprendiendo sus valores y filosofía. Quería asegurarse de que sus ideales coincidieran, de que esta colaboración no solo significara un paso en su carrera, sino un crecimiento personal. Cada trazo en el papel se convirtió en una decisión reflexionada. Cada diseño representaba una conexión con la esencia que había recuperado finalmente, y tras muchos días de reflexión, se dio cuenta de que el mismo miedo que lo había paralizado en ocasiones anteriores podía transformarse en su mayor motivador. Había llegado el momento de enfrentar esa incertidumbre y aprovecharla. La validación de los demás dejaría de ser su brújula, sería su propio sentido de propósito y autenticidad. Tomó su teléfono, la notificación seguía ahí. Con el pulso acelerado, escribió un mensaje. Estoy interesado en la colaboración, pero necesito asegurarme de que nuestros enfoques creativos están alineados. Me gustaría discutir más a fondo nuestras visiones. Enviarlo fue como desprenderse de una carga, un paso decisivo hacia algo nuevo. Mientras tanto, en su interior, una chispa de motivación comenzaba a encenderse. La posibilidad de abrirse al desafío y tomar el control de su carrera lo transformaba. Sin embargo, también emergió otro sentimiento, una inquietud latente. ¿Aceptaría realmente el desafío? ¿Y si la colaboración resultaba ser más de lo que había imaginado, sacando a la luz viejos enemigos dentro de su mente? A medida que se preparaba para las próximas semanas, comprendió que la clave no sería solo su capacidad técnica, sino cómo enfrentaría las sombras de su propia introspección. La verdadera batalla sería entre lo que se habían convertido y lo que aún podían llegar a ser, y así, con una mezcla de emoción y temor, se preguntó si era capaz de transformar cada limitación en una oportunidad creativa. La decisión estaba tomada, pero todavía quedaba un último paso: prepararse para la reunión con el estudio, cuya naturaleza podría cambiar por completo su destino. En esa preparación, las respuestas a sus dudas estaban por venir, y Juan Carlos sabía que eso podría significar un enfrentamiento definitivo con sus propios miedos. El día señalado para la reunión llegó con un cielo despejado que parecía contrastar con la tormenta interna que Juan Carlos portaba. Se miró en el espejo, observando los ojos que reflejaban una mezcla de determinación y temor. Sabía que esta sería una oportunidad única, pero la autocrítica habitual comenzaba a abrirse paso en su mente. ¿Y si no estoy a la altura?, pensó, buscando vislumbrar en su propia reflexión el profesional que había decidido convertirse antes de salir. Se sentó una vez más en su mesa de trabajo, rodeado por sus bocetos y las herramientas que habían sido sus compañeras de viaje. Sin embargo, esta vez no solo eran objetos, representaban su proceso y su evolución. Cada línea, cada trazo plasmado en el papel era un testimonio de lo lejos que había llegado, un recordatorio de que su arte no se basaba únicamente en la técnica, sino en la autenticidad de su expresión personal. Se tomó un momento para respirar profundamente, recuperando la calma. Necesitaba recordar por qué había comenzado. En primer lugar, en el trayecto hacia el estudio, se encontró con las reacciones de otros. Algunos miraban distraídamente, otros coincidían miradas curiosas. Sin embargo, entendió que no podía permitir que las opiniones ajenas definieran su valor. En este viaje, había aprendido a valorar su propia percepción más que la de un observador. El desafío real no era solo presentar su trabajo, sino también demostrar que había transformado su forma de enfrentarse a sí mismo al llegar. El ambiente del estudio lo envolvió en una atmósfera vibrante de creatividad. El bullicio de los diseñadores hablando y riendo, junto con los colores y texturas en las paredes, encendió algo en su interior. Sin embargo, también lo intimidó. Era un espacio lleno de talento, de personas que probablemente nunca habían dudado de sus habilidades. Esa inseguridad latente volvió a aparecer, como una sombra que lo seguía de cerca. La reunión comenzó y, a medida que sus colegas discutieron su visión, Juan Carlos trató de mantener la mente despejada. Notaba cómo cada comentario ofrecía una oportunidad de contribuir, de dar su perspectiva, y aunque la tentación de retraerse era fuerte, sabía que debía ser visible. Se enfocó en escuchar, analizar y al mismo tiempo, reflexionar sobre su lugar en este nuevo entorno. Finalmente, llegó su turno para hablar. Su corazón palpitaba intensamente mientras compartía sus ideas.
Había pasado tantas horas preparándose, malabareando conceptos, pero, más allá de la técnica, decidió presentar la esencia de su propuesta. Con voz firme, habló sobre la importancia de la autenticidad en el arte y cómo su propia experiencia lo había llevado a esta conclusión. La sala quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. Sin embargo, no estaba preparado para la siguiente pregunta lanzada por uno de los directores. ¿Cómo manejarías una crítica negativa de tu trabajo? Esa frase cortó como un rayo a través de su confianza recién construida. Detrás de ella, podía sentir el eco de sus fracasos pasados. La duda más profunda resurgió, emplazándolo en una esquina de su propia mente. Fue entonces cuando una idea surgió inesperadamente. La crítica, más que un enemigo, podía ser una herramienta. Decidió que respondería desde la vulnerabilidad. Con sinceridad, dijo, he aprendido que las críticas son oportunidades de aprendizaje. En cada fallo hay una lección que me enseña a mejorar. No tengo miedo de las opiniones ajenas, porque sé que cada error potencial me acerca más a la autenticidad de mi trabajo. La respuesta inundó la sala de energía, un suspiro común se dejó escuchar. Juan Carlos sintió como las piezas comenzaban a encajar. La duda ya no le parecía un obstáculo insuperable, sino una parte integral del proceso. Al finalizar la presentación, aunque no había certeza sobre el resultado, había algo que sí entendía. Se había enfrentado a sus propios demonios y había encontrado un camino que reconocía no solo su talento, sino también su valentía. Sin embargo, entonces una sensación inminente comenzó a tomar forma. La respuesta del equipo sería crucial, pero él también sabía que esta no sería la única ocasión para demostrar su crecimiento. Mientras se retiraba, un mensaje llegó a su teléfono. Una invitación a hablar con uno de los diseñadores más influyentes en la industria estaba en camino. ¿Por qué él? ¿Su esfuerzo realmente había causado un impacto? Casi sin darse cuenta, sonrió, convencido de que su viaje apenas comenzaba, y que cada elección sería una batalla que definiría su futuro. La próxima oportunidad podría convertirse en su mayor desafío, instigando la pregunta. ¿Sería capaz de enfrentar esta nueva situación con la misma autenticidad que había empezado a cultivar? La oficina se llenó de murmullos y risas, un ambiente vibrante donde Juan Carlos se sintió más que incómodo. Se sintió como un impostor. Pero al mismo tiempo, una certeza también habitaba en su interior. Había recorrido un largo camino desde aquel joven que temía decepcionar a su familia. La invitación a trabajar en un renombrado estudio de diseño representaba no solo una oportunidad profesional, sino una validación de su transformación personal. En las semanas siguientes, Juan Carlos se sumergió en su nuevo rol. La carga de trabajo era intensa, pero su perspectiva había cambiado. Cada diseño que elaboraba se convirtió en una experiencia catártica. Mientras colaboraba con sus nuevos colegas, su confianza empezó a florecer. Participar en reuniones por primera vez sin temor a las críticas le brindó una sensación de libertad desconocida. Cada comentario que antes podía haberlo hecho dudar, ahora lo motivaba a mejorar. El primer gran proyecto comenzó a gestarse, una campaña que combinaba estilos contemporáneos con elementos culturales. La idea del legado se convirtió en el eje central de su trabajo. Las historias que había compartido con su familia adquirieron vida en sus diseños, convirtiéndose en el corazón de cada boceto presentado. A medida que el equipo trabajaba codo a codo, Juan Carlos se dio cuenta de que, al hablar de sus raíces, estaba tejiendo un puente entre su pasado y las posibilidades del futuro. Con cada sesión de brainstorming, la magia de la creatividad se hacía palpable. La propuesta inicial de Juan Carlos fue creciendo, transformándose cada vez más en una narración visual poderosa. Al final, el día de la presentación llegó y no podía evitar sentir una mezcla de nervios e impaciencia. En el estudio, donde había sentido dudas y temores, ahora resplandecía un espacio de pertenencia. La presentación comenzó. Juan Carlos, con su voz firme, explicó cómo su concepto no solo representaba un diseño, sino una respuesta a la búsqueda de identidad en un mundo que a menudo parecía homogéneo. La pasión que ardía en su pecho se tradujo a la perfección en cada palabra. Vio varias cabezas asentir, escuchando condimentar su relato. No obstante, cuando las primeras críticas comenzaron a llegar, se sintió vulnerable una vez más.
Sin embargo, en lugar de dejar que el miedo lo dominara, decidió aceptar cada observación como una oportunidad. Cada comentario es una enseñanza, afirmó, y para su sorpresa, el ambiente se tornó más cálido. Había allí un claro reconocimiento de su viaje personal y artístico. A medida que la reunión terminó y los aplausos resonaron en la sala, Juan Carlos sintió en su corazón que había conquistado algo mucho más profundo que la aprobación del jurado. Había establecido su voz, su lugar en el mundo del diseño. La evolución desde el joven atrapado entre los deberes familiares y sus sueños había culminado en el sonido de un aplauso sincero. Sus compañeros comenzaron a compartir mensajes de apoyo y entusiasmo. Para Juan Carlos, eso significaba que había demostrado, no solo a los demás, sino a sí mismo, que su camino estaba lleno de posibilidades. Pasaron semanas, y su trabajo fue reconocido en una exhibición que destacó su enfoque innovador dentro de la compañía. Al ver su diseño expuesto, una mezcla de orgullo y reflexión lo sacudió. El camino que había recorrido lo había llevado a este instante de realización personal. Se dio cuenta de que había dejado de lado el miedo y la culpa que una vez lo habían mantenido cautivo. Ahora, más que un simple diseñador, Juan Carlos era una voz auténtica que validaba su historia y su herencia cultural. Tenía claro que no estaba solo. Sus padres, su abuelo, todos aquellos que habían sacrificado mucho por sus sueños, eran su norte. La satisfacción que sentía en este nuevo capítulo era un homenaje a su familia y sus raíces. Finalmente, frente al espejo, al igual que en el inicio de su viaje, sonrió. Había aprendido a abrazar sus miedos y, sobre todo, a usar la crítica como escalón hacia la superación. Juan Carlos había alcanzado más que el reconocimiento laboral, había logrado encontrar su voz y valor en un mundo que a veces desaprovecha el legado que portamos. Con su corazón lleno de determinación y una sonrisa renovada, estaba listo para enfrentar lo que el futuro le ofreciera. Este es el momento de mostrar su apoyo. ¿Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas? Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, sigamos creciendo.